se definen muchas cosas hoy, no es una votación cualquiera. Porque esta oportunidad es única para cambiar la Constitución. Rechazo. Apruebo. ¿Cómo será? Sí, yo ya para mí nada, pero para mis nietos... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. La holgada diferencia entre el apruebo y el rechazo quedó patente anoche, cuando parte de los casi 6 millones de votantes de la opción ganadora salieron a las calles a celebrar. Un festejo que se multiplicó en diferentes comunas de Chile y que incluyó a adultos, mayores, a niños. Celebraciones que pese a la pandemia se extendieron por largas horas. Miren. Todavía faltaba terminar de contar los votos. Ni el 20% de las mesas había sido escrutado, pero la opción apruebo arrasó y a esa hora ya era casi imposible revertir la tendencia. Con un triunfo virtual, desde distintas comunas de todo Chile se comenzaron a movilizar quienes votaron por una nueva constitución. La ciudadanía habló. Era lo que necesitábamos y era lo que queríamos. ¡Vamos, Chile, mierda! Meses de encierro habían erradicado imágenes como estas, calles repletas de gente celebrando una elección que debió postergarse por la pandemia, un plebiscito histórico que ya abría el camino para una nueva historia y que el cómputo final solo vino a confirmar. El año pasado el pueblo habló y en esta vez lo ratificó con una raya. ¡Con un puto lápiz! ¡Viva Chile, mierda! ¡Sí, sí! Y lo festejaron con baile desde Arica, masivas marchas en Copiapó y con rondas, con niños, con familia, con todos a la calle en Coquimbo y La Serena. Con mi nieto de 8 años, para que sea testigo de esto. Se sentía un ambiente diferente, con un nudo en la garganta. Un abrazo para nuestro Chile. Y los prisioneros sonaron fuerte en el puerto. Valparaíso y su gente bailó hasta la madrugada. Lo mismo en Calama, en San Miguel y en Curacaví. El pueblo ganó, simplemente. Súper contento y todo en familia a celebrar, pues, es lo que merecemos. El Biobío no falló y tampoco la Araucanía a festejar un renacer político y social, una nueva constitución para Chile. Es un inicio para que todos podamos comenzar desde cero. Yo creo que el pueblo teníamos como una espina que ahora la sacamos y algo que se esperó muchos años. Así que feliz. Porque esto va a ser historia, es el futuro para ellos. Y así, en todo el país se sintió el festejo de quienes aprobaron. El punto neurálgico de la celebración en la capital se repletó. La música también inundó la fiesta, así como los abrazos y la emoción, la que se mantuvo por largas horas. Los bocinazos siguieron toda la madrugada, los gritos, los cacerolazos, los coros de las canciones que se transformaron en la banda sonora de la nueva Constitución. Un festejo que para muchos durará para siempre.
Bueno, celebraciones como las que veía que se repitieron en varias ciudades del país tras un resultado categórico a favor del apruebo. Veamos. Con el 98,85% de las mesas escrutadas, el resultado fue de un 78% para el apruebo, con más de 5.800.000 votos y un 21,73% para el rechazo. Y tal como vemos en nuestro mapa, la opción del apruebo se impuso además en todas las regiones del país. El resultado más amplio del apruebo, de hecho, fue en la región de Atacama, donde alcanzó un 86% de las preferencias, y la contraparte fue en la región de la Araucanía, en donde el rechazo alcanzó su mayor porcentaje con un 33%. Una elección que contó con una alta participación, ya se lo comentábamos. Mire, el total de personas que votaron en nuestro país, aquí aparece, fueron 7.562.173 votantes, incluyendo quienes lo hicieron en el extranjero, lo que representa un 50,9% de participación del total del padrón, que es de casi 15 millones de personas. Los diversos establecimientos fueron testigos de una convocatoria calificada por el CERVEL como la mayor en la historia de sufragios absolutos. ¿Cuánto rato has estado en la fila? 1 hora aproximadamente. Lo mismo, pero todo bien, hay que votar. Mucha gente, increíble. ¿Va a votar para dónde? Al cajón del Maipo. Tenemos que ir todos a votar, que cambie todo nomás. Nosotros contentos desde que empezó el día, porque somos parte de esto. Es un momento histórico. Si yo puedo, con mayor razón las personas que pueden caminar. No importó la espera, las largas filas o el calor, no importó, porque el 25 de octubre era una fecha que se esperó con ansias. Marcado estaba ese día en el calendario de muchos y por eso se levantaron temprano. Adultos y jóvenes llegaron a votar con su mascarilla, carnet y lápiz pasta azul en mano. La pandemia marcó el proceso, pero no fue lo más importante, porque en la papeleta de votación para todos se jugaba el futuro de Chile, uno por el que muchos salieron a las calles a manifestarse hace exactamente un año. Nos motivamos porque estamos luchando por todos los derechos de todos nosotros. La gente joven despertó y los mayores igual. Ha acudido muchos chilenos a votar en la medida en que más chilenos voten, más democrática será la constitución que hagamos. Votantes que recién cumplieron la mayoría de edad, otros con 103 años como Renan Fuente Alba. Indicio que esta elección sería masiva a pesar del coronavirus. Lo que se veía en la televisión, en las redes sociales, auguraba una convocatoria histórica, tal como horas más tarde lo anunció el Servicio Electoral. Estamos frente a la mayor votación de la historia en votos absolutos. Rompimos también la barrera que no superaba desde el año 2012 con voto voluntario el 49,2%. Más de 7,5 millones de chilenos inscritos participaron de la elección y aunque casi 7.300.000 personas no sufragaron, es la participación más alta desde que se implementó el voto voluntario en 2012 y que también rompió el récord de la hasta ahora elección con más sufragios, la presidencial de 1993. Un grupo importante no pudo participar por disposición de la autoridad sanitaria, por estar precisamente en aislamiento por COVID-19. ¿Habías venido a votar antes? No, primera vez. Primera vez. Sí, la primera vez en realidad. Que los jóvenes tomen conciencia y voten por un cambio en su país. Un plebiscito que estuvo marcado por la participación de jóvenes y aunque el CERVEL entregará la información exacta en los próximos días, muchos creen que fueron fundamentales para el resultado final. Un 78,27% para el apruebo y un 21,73% para el rechazo fue el resultado de la elección. El 85% de los jóvenes votó apruebo y solo un 15% votó rechazo. Evidentemente los estudiantes que están en esa edad se movilizaron mucho por el apruebo, mucho más que los mayores de 55 años. En los mayores de 55 años, el 70% votó apruebo. Algunas comunas del país también fueron protagonistas al registrar aumentos considerables de la participación. La Pintana, Puente Alto, Quilicura, Isla de Pascua y Renca aumentaron en más de un 11% la convocatoria de votantes en este plebiscito. Que tienen en común estas comunas, que están casi todas en zonas urbanas que tal vez no han sido incluidas dentro de este proceso de modernización y de algún modo representan el sentir del malestar del estallido social de octubre. Estamos con Sofía. Ella tiene 17 años y ella ha tomado la determinación de venir hasta acá a regalar estos lápices. Como bien dijiste, tengo 17 años
por lo que no iba a poder ser parte de este plebiscito, pero de igual manera quería participar, quería como juventud representar también a los otros estudiantes secundarios. Estudiantes secundarios que junto a miles de compatriotas también un 25 de octubre hace un año repletaron las calles de Chile en la llamada marcha más grande de la historia. 12 meses después, la masividad también dijo presente en un plebiscito que bajo cualquier punto de vista será considerado como histórico. Bueno, y por supuesto que los sufragios son el reflejo de los anhelos de millones de chilenos que buscan un cambio y reformas para el país. Pero, ¿qué puede mejorar la ciudadanía con una nueva Constitución? Lo vemos en la siguiente nota. 40 años pasaron para que la ciudadanía en democracia pudiera elegir comenzar un proceso de un eventual cambio de la Constitución del país. 40 años, un mes y 13 días para ser exacto. Apruebo. 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 En los sufragios, la ciudadanía no solo estampó un voto, sino que millones de anhelos y esperanzas de un cambio. Que sea un país con más igualdad, un cambio para nuestra familia, nuestros niños, nuestros nietos, para nosotras mismas. En que se ha luchado tanto, en realidad, porque nosotros podamos obtener los derechos que siempre los hemos peleado. Son los sueños de quienes se manifestaron en las urnas, cambios esperados por la ciudadanía y que hoy descansan en la confección de una posible nueva Constitución. La salud y la pensión. En que las pensiones de los viejos sean mejores, pues mi amor. Que haya un mejor sistema de pensiones para los adultos. Que la salud, imagínate, yo llevo más de 2 años esperando 1 hora. Que ojalá la educación también fuera gratuita. Yo sueño con una casa propia, como todo el mundo. Yo creo que la demanda por mayor protección social que está detrás del estallido se puede expresar en la Constitución como un mandato al sistema político para satisfacer esas demandas. Si es que nosotros depositamos todas las expectativas para satisfacer esas demandas sociales en la Constitución y no en las leyes que necesitamos crear, entonces vamos a frustrar esas expectativas. Aún con la euforia del plebiscito, la ciudadanía vuelca sus aspiraciones en este proceso constituyente, poniendo el acento en la justicia e igualdad. La igualdad económica yo creo que mejoraría todas las cosas. Que el hecho de que trabajé harto se justifique en el sueldo que te pague. O sea, sería una maravilla que fuera más justo. Pero usted sabe que aquí a veces las personas que tienen más dinero son las que tienen más oportunidades que los más pobres. Nosotros tenemos una Constitución que le asigna una gran prioridad al derecho de propiedad y a las libertades, a la libertad de emprendimiento por sobre otros derechos. Y entonces, cuando colisionan esos dos derechos, generalmente el sistema político le da la prioridad al derecho de propiedad. Y yo creo que eso, en una nueva Constitución, podría estar más matizado. Pero la solución definitiva a las demandas sociales no pasa por el reconocimiento de los derechos sociales, ni tampoco por darle más atribuciones a los jueces, sino que pasa por tener mejor infraestructura, tener mejores políticas públicas. ¿Qué pasará con las atribuciones del mundo político? Ahora con lo que se logró, gracias a los jóvenes de este país, esperamos que los políticos no estén metidos entre medio porque tenemos gente suficientemente inteligente para hacer una nueva Constitución. Eso es falso. Esta Constitución no la va a hacer la gente. Las asambleas constituyentes siempre son asambleas políticas. Las personas que van a ser electas ahí van a ser electas después de un proceso electoral similar al que ocurrió al que rige para la Cámara de Diputados. Pero sí la Constitución puede darle una señal al sistema político que le diga: ustedes, señores jueces, ustedes, señores legisladores, tienen que hacer todo el trabajo necesario para satisfacer realmente estas necesidades. ¡Constitucional! Un proceso constitucional que comienza con la ilusión de miles de chilenos que aspiran a construir un país distinto, más justo y con la voz de ellos plasmada en una eventual Carta Magna. Bueno, la ex nueva mayoría aún enfrentada con las otras fuerzas de la oposición. Eso por un lado. Chile Vamos buscando la unión de cara a los procesos que se avecinan, y en el gobierno ya hay autoridades que analizan decir adiós para ser candidatos a la Convención Constitucional. Es el día después del plebiscito, fue jornada de análisis y también de especulaciones, como nos cuenta Flavia Cordela. Mire, por allá está todo con rejas, no pueden avanzar. Por lo pronto me van a ver en esta van tratando de construir esas mayorías. No, eso está todo habilitado. ¿San Diego está abierto? Hicieron lo posible para encontrar la forma de reunirse con los demás partidos de la oposición. Yo creo que llegamos más rápido caminando, ¿eh? Sí, pero no nos van a dejar pasar.
En una van, el Frente Amplio se trasladó por Santiago y cuando los caminos se cerraron, no quedó más que correr. Les urgía llegar a tiempo para reunirse con los miembros de la exconcertación para que la oposición, tras los resultados del plebiscito, diera una señal de unidad. Nosotros como Frente Amplio nos propusimos un camino, y el camino de buscar mayorías porque es una exigencia hoy día de parte del pueblo de Chile. Antes ya se habían reunido con el Partido Comunista, tienda que se ha desmarcado de las actividades de los otros partidos de la oposición. Así, en un gesto que provocó innumerables interpretaciones, los líderes del Frente Amplio decidieron visitarlos a ellos primero. No podemos seguir pensando no solo desde la diferencia, sino que también desde aquellos aspectos donde tenemos coincidencia. No puede ser solo un acuerdo meramente electoral. Así el Frente Amplio tuvo con Jadwe y los comunistas abrazos, puesta en escena y hasta fotos. El abrazo de la foto, esa fue la foto perfecta. Pero donde no hubo postal ni gran puesta en escena fue con los partidos que conformaron la exconcertación, quienes con molestia han asegurado que la unidad no se consigue solo con cámaras fotográficas. Pero la unidad requiere basarse en el diálogo y, por cierto, en contenidos programáticos constitucionales. Va más allá de una pura foto. Si por ese lado al menos había caras alegres, en otro punto eran los rostros de los promotores del rechazo. Sí, pero las cifras arrojan que la postura de ustedes perdió de manera contundente. Sí, de eso no hay duda. Donde tampoco hay dudas es en las diferencias al interior del oficialismo, donde en uno de sus comandos sí hubo festejos. Aplausos, selfies y más fotos, gestos de unidad de cara a las elecciones que vienen. Tenemos los mismos principios y por eso somos una coalición política. Así que más allá de las diferencias en torno al apruebo y al rechazo, en el cómo queremos construir la sociedad mañana no tenemos mayores diferencias. Espero que en Chile Vamos también hayamos escuchado y que todos estemos dispuestos a salir de nuestras trincheras para poder hacernos cargo de los temas de fondo. Al comando oficialista del apruebo llegaron ministros de gobierno, los mismos que poco antes acompañaron al presidente en su declaración en La Moneda. Este lunes volvieron a reunirse en un consejo de gabinete. Una de las tareas que tenemos que realizar es la unidad de Chile Vamos. Aquí va a haber un gobierno que va a gobernar hasta el último día, porque hay materias que tienen que resolverse ahora. Pero podría ser que no todos los miembros del gabinete lleguen al último día de gobierno. Se estima que al menos 5 autoridades digan adiós para ser candidatos a la Convención Constituyente. Hay algunos ministros, algunos subsecretarios y algunas otras autoridades que han manifestado su interés. Los ministros Monkever y Belolio son los encargados de definir los nombres que saldrán del gobierno para ser candidatos a la Constituyente. Isamit, Osa, Martorell, Ward y Baun suenan entre las posibles cartas. Y para que den un paso al costado, tendrán hasta el 11 de enero. La victoria del apruebo también dio la vuelta al mundo. Distintos medios internacionales destacaron en sus noticiarios y portadas la histórica jornada de este domingo. Mandatarios extranjeros también valoraron este proceso. Freudentränen statt Wasserwerfern. Una jornada histórica. Feu d'artifice sur la Plaza Italia de Chile en los ojos del mundo. En distintos países se informaron el triunfo del apruebo en el plebiscito constitucional. Vamos a empezar con los chilenos, quienes votaron este domingo en un procedimiento jurídico. Country's Electoral Service recorded that the approval of the pleb. Jornada histórica en la que Chile decidió redactar una nueva constitución. Los principales medios escritos titularon así: ¡Viva Chile mierda! Fin al capítulo de la dictadura. Chilenos votan para redactar una nueva constitución. En Chile gana con creces el sí a una nueva constitución. Y de esta manera en Brasil, el Reino Unido, Argentina y muchos otros ocuparon sus portadas para destacar, como dijo el CERVEL, la mayor votación en la historia de Chile. Presidentes en el mundo también enviaron mensajes a Chile. El primero fue Nicolás Maduro. Nuestro abrazo y nuestro saludo al pueblo de Salvador Allende, al pueblo de Chile, que está hoy decidiendo su camino constituyente, su camino de transformación profunda, para superar el pinochetismo y el neoliberalismo. Mi saludo a Chile, nuestro saludo a Chile. ¡Que viva Chile, carajo! Otros mandatarios también se refirieron al plebiscito y lo hicieron a través de Twitter.
Chile celebra el triunfo de la ciudadanía y la democracia. El voto mayoritario a favor de una nueva constitución inicia un proceso que abre la puerta a mejorar los derechos y libertades del pueblo chileno y al reencuentro de toda la ciudadanía. Felicito al pueblo chileno por su participación en las urnas este domingo y el valor democrático expresado por sus ciudadanos. Les deseamos éxitos en las etapas que vienen y los acompañamos desde Colombia en este proceso. Plebiscito 2020 que captó las miradas de diferentes gobiernos y que fue seguido de cerca por la prensa internacional. Un proceso histórico para Chile que dio la vuelta al mundo. El triunfo del apruebo fue categórico en casi todas las comunas del país, salvo en 5 donde ganó el rechazo. Lo hizo en la Antártica, que es parte de la región de Magallanes, y en Colchane, en la zona fronteriza, en la región de Tarapacá. Pero como vemos en este mapa del Gran Santiago, por supuesto, las otras 3 comunas donde ganó el rechazo están acá. Fueron Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Apruebo, rechazo. Probablemente las comunas donde eventualmente el rechazo sea más competitivo. Pasada las 9 de la noche, casi el 80% de Chile celebraba el triunfo del apruebo. Pero los bocinazos, aplausos y cacerolas se iban apagando hacia el sector oriente de la capital. Una zona prácticamente la única en Chile donde ganó la opción por el rechazo. En Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes el rechazo superó el 55% de las preferencias, comunas donde según los índices de áreas verdes, distancia al lugar de trabajo, seguridad y vivienda, reflejan una calidad de vida evidentemente más alta que en el resto de la capital. La segregación hace que las personas que viven en comunas de altos estándares suelen tener las mismas condiciones de vida, todos sus vecinos viven los mismos ritmos, no tienen ninguna necesidad de trasladarse a otras partes de la ciudad para resolver temas de comercio, recreación, servicio y trabajo. Somos privilegiados, ¿ya? Y entiendo a la gente de otros sectores que estén más aproblemados con todo. Cuando estáis confortables no queréis que nada cambie, pues, pero yo creo que lo que uno tiene que hacer es tener empatía y saber que esto no es la realidad del país y trabajar para que, no sé si esto, pero algo más similar se pueda hacer accesible para todo el mundo. Según el índice de calidad de vida urbana, en promedio estas 3 comunas del sector oriente de la capital tienen 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante versus los 2,5 metros cuadrados de parques y plazas que tienen en comunas más vulnerables. Hartos parques, hartos lugares al aire libre, cosa que permite hacer deporte. Por todo lo que implica el tema de áreas verdes, seguridad, hay una diferencia súper grande obviamente con otras comunas. Yo vivo en Lo Barnechea y trabajo en Las Condes. Un recorrido que demora 20 minutos y que contrasta con las casi 2 horas que demoran muchos capitalinos para llegar a su fuente laboral, según el Consejo de Desarrollo Urbano. Sus lugares de trabajo son o la misma comuna o muy próximos y además no son tan dependientes del sistema de transporte público. Son comunas que han logrado ir acumulando todos los ventajas y los atributos del desarrollo de una ciudad moderna. La comuna de Colchane, una zona fronteriza con gran presencia de población aymara en la región de Tarapacá, es otra de las zonas donde ganó la opción por el rechazo, aunque también se impuso la Convención Constitucional. Su electorado particularmente ha votado por la derecha desde hace mucho tiempo, en general tiende a votar por la derecha. Hay un punto asociado a la Convención Constitucional, seguramente apoyaron esa opción porque lo ven como una mayor posibilidad para los pueblos indígenas en particular para participar del proceso constituyente. La Antártica, la región de Magallanes, es la quinta y última comuna del país en que la mayoría de los votos fue por el rechazo. Ahí el 67,74% de los votantes marcó esa opción. Cifras que deja un plebiscito histórico y que evidencian de alguna manera las diferencias que hay en la calidad de vida entre las comunas del país. Bueno, la otra votación fue también para definir el órgano que va a escribir la nueva Constitución. Y ahí, para sorpresa de muchos, el resultado también fue categórico. Como vamos a ver en nuestro mapa, la Convención Constitucional se impuso también en todas y cada una de las regiones del país y lo hizo con mayor diferencia incluso que en el apruebo. La Convención Constitucional se impuso ante la Convención Mixta con el 78,99%, más de 5.600.000 votos. Pero
¿Qué características tiene una convención de este tipo? ¿Dónde podría sesionar? Presta atención. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? Opción Convención Constitucional. 5.646.427 votos. Contundente, el triunfo de la Convención Constitucional que va a redactar una nueva Constitución superó las expectativas y no solo por la abrumadora diferencia con la Convención Mixta, también porque la historia dirá que en puntos porcentuales superó a la opción apruebo, lo que ningún estudio pudo proyectar. Órgano que tendrá paridad de género, 155 integrantes electos y electas por la ciudadanía, una instancia que va a sesionar durante 9 meses, plazo que puede prorrogarse a 1 año para elaborar la nueva Carta Fundamental. La pregunta es, ¿dónde va a sesionar? La principal alternativa que hoy se baraja es la sede del Congreso en Santiago, lugar histórico que además se encuentra habilitado para el trabajo de comisiones. Eso sí, la decisión aún no está tomada y será el presidente de la República quien deberá definir al menos el lugar de la sesión de instalación. Tras eso, la convención tendrá que elegir su mesa y luego elaborar su reglamento de funcionamiento. Uno de los puntos críticos es el determinar las reglas de procedimiento y adopción de acuerdos. Lo va a tener que determinar el reglamento que la propia convención se va a tener que dar. Va a ser muy importante porque va a definir el funcionamiento de la convención. ¿Cómo vamos a ir avanzando? ¿Cuáles van a ser los contenidos? ¿Cómo nos vamos a ir poniendo de acuerdo? Documento que será clave para definir una inquietud que ya genera debate. ¿Deberá aprobarse o no el texto final bajo el quórum de 2/3? Ya está definido que el articulado de la nueva carta se votará bajo ese mecanismo, es decir, necesitará 103 respaldos. Sin embargo, no está claro si el texto en su conjunto se regirá bajo esa normativa. Yo creo que el quórum de los 2/3 lo que hace es intencionar esos acuerdos, es propender a que hayan acuerdos entre los convencionales constituyentes. Claramente está el desafío de cómo vamos a armonizar cada una de estas normas. Creemos que una alternativa factible es justamente tener una votación al final. Alternativa que ya genera controversia porque la nueva Constitución redactada debe ser aprobada por la ciudadanía en otro plebiscito de carácter obligatorio. Para algunas voces, con eso basta para ratificar el texto. Sesiones públicas o privadas, eso lo va a definir el reglamento. El estándar de transparencia y de participación tiene que ser mínimo lo que tiene el Congreso hoy día, y si fuera más, mejor. Transparencia que será clave para seguir de cerca la redacción de una nueva Constitución desde una hoja en blanco. Podríamos decir que la hoja en blanco tiene ciertos márgenes en la forma republicana y democrática de gobierno, en los derechos fundamentales y en el derecho internacional. Probablemente va a haber que mirar lo que señalaba sobre la materia de la Constitución de 1833 o la de 1925. Hay una tradición, una historia constitucional. Una convención que fue electa por más de 5,5 millones de personas en este plebiscito y que va a contar con una secretaría técnica para guiar el proceso de redacción. ¿Qué va a pasar con el Congreso Nacional en este tiempo? Que el Poder Legislativo va a seguir sesionando y ejerciendo sus funciones de manera ordinaria, como ocurre al día de hoy. Proceso de redacción de una nueva Constitución a cargo de la Convención Constitucional, que iniciará su funcionamiento luego que la ciudadanía elija a sus integrantes en abril de 2021, es decir, cerca de fines del primer semestre del próximo año. Luego de la histórica jornada de ayer, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener una nueva Constitución? Y estas son las fechas claves a las cuales ustedes tienen que prestar atención. Primero, va a aparecer aquí el 11 de enero, que es el plazo límite para inscribir candidaturas de las personas que quieran ser constituyentes. Si un miembro, por ejemplo, del gobierno quiere ser candidato, esa es la fecha donde deberá abandonar su cargo. Atención con la otra fecha que es importante, que es esta, el día 11 de abril. Este día se va a desarrollar la elección municipal, la elección de gobernadores regionales, de convencionales constituyentes. Serán 155 miembros escogidos por distritos electorales que van a redactar la nueva Constitución. Otro mes muy importante, aparece aquí en pantalla, mayo de 2021, fecha tentativa para que la Convención Constitucional comience a funcionar. Tendrá a partir de entonces 9 meses para redactar la nueva Carta Fundamental, los cuales son prorrogables por otros 3 meses más.
¿Y qué va a ocurrir el primer semestre del año 2022? Bueno, en esa fecha se debería realizar el llamado plebiscito rectificatorio. Tendrá carácter obligatorio y con él la ciudadanía aprobará o rechazará el texto que ha sido propuesto por la Convención Constitucional. Bueno, y tras el plebiscito, la carrera presidencial ya está desatada, esa es la verdad. Este lunes el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, confirmó su opción y se suma a la larga lista de presidenciables. Los alcaldes de Recoleta, Daniel Jadue, y de Las Condes, Joaquín Lavín, por ahora, usted le ha preguntado 10 veces y dice lo mismo, mantienen el suspenso. ¿Cómo están? Muchas verlos. Muchas gracias. Permiso. Votaron distinto este domingo, pero algo los une. Todos suenan como posibles cartas presidenciales, aunque algunos siguen jugando al misterio. Es que no estoy jugando al misterio, Iván. ¿Quieres ser presidente de Chile? No está en mi interés. Después del plebiscito hablamos, dijeron Joaquín Lavín, Daniel Jadue y Beatriz Sánchez. Pero pese a la euforia por el triunfo del apruebo, la noche de este domingo ninguno de ellos se lanzó. Podrían ser dos precandidatos presidenciales los que están acá, entonces. Yo he dicho que Daniel hable por él. Yo he dicho que hablo después de esta votación. ¿Usted es candidato a la presidencia de la República? No, Iván, yo no quiero que el día de hoy se contamine con nada. No vamos a anticipar ninguna decisión, ya tenemos un camino, yo voy a la reelección en la comuna de Recoleta y después será la ciudadanía la que hable y la que defina. Quienes no esconden para nada su deseo de estar en la papeleta el próximo año son el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Hola, ¿cómo están? Yo creo que mi candidatura ya aprendió. Subí muchísimo más rápido de lo que yo pensaba en todas las encuestas, así que estoy muy contenta y yo creo que ya la decisión está bastante tomada. Otro que también prometió novedades luego del plebiscito fue el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. He decidido por una ya decisión más o menos colectiva que mi nombre esté disponible para ser candidato a la presidencia de la República por mi partido y ojalá en la primaria de la centroizquierda. Candidato presidencial confirmado en el PPD, que podría competir con el autoproclamado Francisco Vidal y los senadores Ricardo Lagos Weber y Felipe Arboe, mientras en Renovación Nacional, luego del triunfo del apruebo, algunos apuntan hoy al ministro de Defensa, Mario Desbordes. ¿Es una posibilidad para usted ser un presidenciable? El 2042 tengo intenciones de verlos, no sé. Hoy día lo primero es preocuparnos de ganar la constituyente, de ganar las municipales, la de gobernador regional. Hablar de candidatos presidenciales hoy día de verdad, de todo corazón, creo que es un poco anticipado. En la DC también hay algunos que han manifestado sus deseos, como los exministros Alberto Undurraga y Jimena Rincón. En el PS, José Miguel Insulce y Carlos Montes también suman apoyos. Y aunque Marco Enrique Sominami aseguró hace unas semanas que no sería candidato a nada, días después abrió la puerta a una eventual carrera. Si para la unidad a alguien quieran que yo pueda ayudar, estaré disponible para la responsabilidad que sea. ¿Presidente? Para la unidad estaré disponible lo que haga falta. Una carrera presidencial que lentamente va tomando forma, con algunos más decididos, otros que mantienen el suspenso, tras el contundente triunfo del apruebo. Bueno, el presidente Piñera concedió una entrevista a TVN. Aseguró que el resultado es de todos los chilenos, que el gobierno no va a sufrir el síndrome del pato cojo y que en su gabinete hubo más partidarios del apruebo que del rechazo. ¿Por qué opción se inclinó el mandatario esta tarde de domingo? Esta es la conversación que sostuvo con Carla Zunino. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Ayer usted dijo que lo que ocurrió con el apruebo fue el triunfo de todos los chilenos y chilenas que amamos la democracia, la unidad y la paz. ¿Usted se siente parte del triunfo del apruebo? El triunfo del apruebo es de todos los chilenos porque el plebiscito de ayer fue ejemplar. Resolvimos una diferencia que nos venía dividiendo y separando en forma democrática, pacífica. Y ayer fue un gran día porque tuvimos un plebiscito, la gente se pudo expresar en forma libre y transparente y tomó una decisión. Y la decisión es la Convención Constituyente. Y ese es un triunfo de todos los chilenos. Y yo como presidente de Chile me siento muy orgulloso de cómo los chilenos enfrentamos el plebiscito de ayer. ¿Usted va a transparentar si votó por el apruebo? No.
¿No quiere decir No, cuál fue porque- su postura? Porque había solo dos, el rechazo o la apruebo, Sí. y usted ha dicho que está por hacerle cambios a la Constitución. Uno pensaría que eso está más cerca del apruebo que del rechazo. Bueno, nosotros como gobierno, yo como presidente, tomamos dos compromisos. Primero, organizar un plebiscito democrático, libre, seguro, del cual nos podamos sentir orgullosos. Y yo creo que cumplimos con ese compromiso. Pero el segundo es contribuir a que haya la voluntad de diálogo y de acuerdos para lograr una constitución que nos interprete a todos, que sea el gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección que tanto necesitamos. ¿Y por qué no sumarse al apruebo si usted sí quiere cambios para la Constitución? ¿Por Bueno, qué usted decide no transparentar su voto? Definitivamente, yo siempre he querido perfeccionar la Constitución, está en nuestro programa de gobierno. De hecho, el 12 de noviembre del año pasado, después de un día de una violencia extrema, le propusimos al país un triple acuerdo, un acuerdo por la justicia social, un acuerdo por la paz y un acuerdo por la nueva Constitución. Y después, el 15 de noviembre, el Congreso, o gran parte de los parlamentarios llegaron a un acuerdo que permitió el plebiscito que tuvimos ayer. ¿Qué cree usted que quiere ese casi 80% de personas que dio su opción por el apruebo? ¿Cuál es su diagnóstico? Yo creo que quiere cambios, quiere esperanza, quiere unidad, quiere paz. Yo creo que ese 80% no quiere violencia, no quiere confrontación, pero sí quiere cambios, sí quiere esperanza, sí quiere paz. Y por tanto, todos los hombres y mujeres de buena voluntad debiéramos escuchar con atención lo que nos dijo la gente, los chilenos y las chilenas ayer, y contribuir a que ese objetivo se logre. Por eso, como gobierno, tenemos grandes tareas por delante. Una, garantizar que el proceso constituyente, no solamente el plebiscito de ayer, se haga en forma democrática, pacífica, libre. Pero además, no podemos cruzarnos de brazos y esperar a 2 años más, cuando tendremos una nueva Constitución. Tenemos demandas urgentes. Por eso, tenemos un compromiso fuerte y claro con recuperar los empleos que hemos perdido, crear más empleos, mejorar los salarios, reactivar la economía, proteger la salud de los chilenos, hacer la reforma previsional para mejorar las pensiones, resguardar mejor el orden público y la seguridad ciudadana. Ahí va a estar todo nuestro esfuerzo, nuestro corazón y nuestra voluntad. Presidente, impulsar esa agenda con esas prioridades va a ser también la manera de que no se diga, como algunos dicen, que su gobierno ya terminó con una carrera presidencial que seguramente se va a desatar y con una redacción de la Constitución que va a estar en camino. Bueno, los presidentes en Chile son elegidos por 4 años y yo fui elegido democráticamente por 4 años y por tanto no solamente tengo el derecho, tengo la obligación de cumplir con ese mandato. Así que vamos a seguir gobernando con la misma fuerza y entusiasmo como lo hicimos desde el primer día. ¿Y no teme que se instale este síndrome del pato cojo? Muchos de los precandidatos presidenciales pusieron el plebiscito como la bisagra para poder subirse definitivamente a la carrera presidencial. Bueno, sin duda que hay muchos candidatos, demasiados candidatos, pero yo soy presidente de todos los chilenos y tengo una responsabilidad y la voy a cumplir. Ya, ¿y no cree que va a pasar que se afecte con el síndrome del pato cojo? No, que se esté mirando más adelante de su no, gobierno. porque las necesidades de los chilenos, las urgencias, los problemas que tenemos que enfrentar. Fíjese usted que a este gobierno, a nuestro gobierno, le ha tocado tiempos extraordinariamente difíciles. No solamente la violencia brutal que se desató, la pandemia del coronavirus, la recesión de la economía mundial, y para eso se requiere un gobierno que esté 100% comprometido con lo que los chilenos quieren y necesitan. Presidente, se rotuló a su gabinete como el gabinete del rechazo. Yo sé que a usted le parece injusto ese título, que además había distintas posturas dentro del gabinete. Pero para enfrentar este último tiempo, ¿se puede lidiar con ese rótulo? ¿No es incómodo? ¿No es necesario cambiar los rostros? Carla, hay algunos que son expertos en ponerle rótulo a todo. Obviamente que no era el gabinete del rechazo. Era el gabinete que se comprometió a garantizar un plebiscito ejemplar y yo creo que cumplimos. Y es el gabinete que tiene que llevar adelante políticas públicas para, como le decía anteriormente, hemos perdido 1.800.000 empleos. Eso significa un drama para muchas familias. Tenemos que recuperarlos. Tenemos que poner en marcha nuestro país y nuestra economía. Tenemos un proyecto para mejorar las pensiones que complementa el proyecto que ya está aprobado de mejorar el pilar solidario, que ha beneficiado a 1,6 millones de chilenos. Tenemos también que hacer un gran esfuerzo para sacar adelante las medidas
que nos van a permitir resguardar mejor el orden público, proteger mejor a la familia. Así que es un gabinete que tiene tantos trabajos, tantos desafíos, que no es el gabinete del rechazo, es el gabinete del gobierno y es el gabinete del futuro. ¿Es el gabinete que usted va a mantener para esta última parte, para este casi año y medio, 17 meses que quedan? Yo una vez conversando con el presidente Elwell me decía que siempre un presidente cuando nombra un gabinete quiere que sea el que lo acompañe hasta el final. Eso va a depender de las circunstancias. Ya, pero hay otra situación, entiendo, que hay voces que dicen que dentro de su gabinete podría haber personas que quieren ser parte de la Convención Constitucional. ¿Eso no le obligaría a usted a hacer cambios? Y si esos cambios se hacen, ¿cuándo deberían producirse? Bueno, es verdad. Bueno, de hecho le voy a dar una primicia. Yo creo que había más ministros partidarios del apruebo que partidarios del rechazo. Pero lo importante es que esto se resolvió libre y democráticamente. Ayer la voz de la gente se escuchó fuerte y clara y escogió un camino. Y todos tenemos que respetar y colaborar para que ese camino nos lleve a un buen puerto de destino. Si algún ministro, subsecretario, intendente quiere ser candidato, naturalmente que, de acuerdo a la ley chilena, tiene que dejar el cargo en el sector público. ¿Y ahí cuándo se generaría un cambio de gabinete entonces? Bueno, no estoy anunciando un cambio de gabinete, Carla. Estoy diciendo que en el mes de noviembre se van a inscribir, ¿cierto?, las candidaturas para las elecciones de constituyente, de alcalde. Y no puede haber una persona que sea ministro y candidato a la vez. Así que ese es un día en que se toman las decisiones. Tendremos que esperar hasta noviembre entonces y ahí se va a despejar. Bueno, naturalmente que si algún ministro o subsecretario quiere ser candidato no puede seguir en ese cargo y tendremos que hacer un cambio. Presidente, usted habló de la violencia. Con este triunfo bien abrumador del apruebo, ¿usted espera que la violencia cese? ¿Espera que aquellos que tienen una agenda más radical, que tienen otros intereses, queden más aislados? ¿Cómo ve lo que resta de su gobierno, donde tenemos partidos como el Partido Comunista, por ejemplo, que insisten en llamar a que la movilización social siga en las calles? Bueno, yo creo que hemos tenido una ola de violencia tremendamente destructiva, que ha causado un daño gigantesco. Esa fue la violencia que destruyó el sistema de transporte público, el metro, que quemó las iglesias, que destruyó los almacenes, que destruyó muchos talleres o lugares donde trabajaba gente que con mucho esfuerzo había construido. Esa violencia tenemos que desterrarla a nuestro país. Por eso yo le pido a todos mis compatriotas que condenemos la violencia en forma fuerte y clara. Y no solamente a los que practican directamente la violencia, también a los que de una u otra forma la amparan, la protegen, la avalan, la justifican. ¿Seguir llamando a que el movimiento social esté en las calles ampara de alguna manera la violencia para usted? ¿Se debería llamar a que se cesen las manifestaciones? Las manifestaciones de la gente es un derecho que está contemplado en la Constitución y es un derecho de toda democracia y nosotros respetamos y protegemos ese derecho. Pero una cosa muy distinta son los manifestantes que lo hacen pacíficamente, que están en su derecho, que los delincuentes, los violentistas que se sienten con el derecho de quemar las iglesias, los hospitales, el metro, destruir por destruir. Yo hago una clara distinción. Bienvenidas las manifestaciones pacíficas porque eso es parte de una sociedad libre y democrática. Rechazamos la violencia, sea cualquiera su motivación o naturaleza. ¿Va a cesar la violencia, cree usted, presidente? Yo creo que ayer dimos un ejemplo de un plebiscito ejemplar, prácticamente sin violencia, en que todos pudieron expresarse con tranquilidad. Yo espero que ese ejemplo nos ilumine. Yo sí le puedo decir algo. Como presidente de Chile hemos utilizado y vamos a seguir utilizando todas las herramientas que nos da la Constitución, la ley y el Estado de Derecho para confrontar y para terminar con la violencia en Chile. Y por eso hay un uso legítimo de la fuerza, que es la que ejercen las fuerzas de orden y seguridad, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Naturalmente que si alguno se desvía del uso legítimo de las fuerzas, tendrá que asumir sus consecuencias. Presidente, hay distintos diagnósticos de qué es lo que la gente quiere en este cambio constitucional. Algunos lo leen como el rechazo al modelo que tenemos hasta ahora. Sería muy profundo en esta entrevista abordarlo, pero le quiero preguntar qué le dice usted incluso a sus propios electores, gente de clase media que está acostumbrada a sacarse la mugre de sol a sombra, incluso a endeudarse para tener cosas y que sí cree en este modelo, pero que en el contexto de la pandemia se ha sentido bien desprotegida, que ha tenido que autosustentarse con sus recursos, el retiro del 10%, el fondo de cesantía. ¿Qué corrección se puede hacer para que exista mayor protección de la clase media y de los ciudadanos en general? Sin duda que hemos vivido tiempos muy difíciles. No solamente Chile, el mundo entero. La pandemia del coronavirus, la peor pandemia sanitaria de los últimos 100 años, la recesión de la economía mundial, la peor recesión de las últimas décadas, nos ha golpeado muy fuerte. Y yo eso lo siento y solidarizo con los chilenos que lo están pasando mal. Por eso
no la voy a aburrir, pero desde el comienzo, desde el mes de marzo, pusimos en marcha un plan de protección social, el ingreso ético familiar, el plan de protección del empleo, el fortalecimiento del seguro de desempleo, el bono clase media, el bono para los independientes, el reparto de 6 millones de canastas de alimentos. Todo eso ha sido un esfuerzo gigantesco por llevar ayuda y alivio a familias que lo necesitan. ¿Ha sido suficiente, presidente? No, Carla, no ha sido suficiente porque la magnitud de la adversidad que hemos enfrentado es de proporciones que nunca antes habíamos conocido. Y le puedo decir algo más, que podemos proteger en tiempos de emergencia, pero la única forma de proteger en forma permanente a las familias chilenas es recuperando los empleos que hemos perdido, es reactivando nuestra economía, es volviendo a innovar, crear, invertir, es en el fondo generando las condiciones para que el país se ponga en marcha. Y en eso estamos trabajando día y noche. Para terminar, y justamente en esa protección permanente, ¿a qué se compromete usted concretamente con los chilenos en estos últimos meses, 17 que quedan de su gobierno? Yo le voy a contar lo que yo espero que sea el balance cuando nuestro gobierno termine. Ojalá un balance objetivo diga que le tocó vivir una crisis política e institucional de violencia como nunca antes la habíamos conocido y logramos enfrentarla y superarla en democracia, con Estado de Derecho. Que le tocó vivir una pandemia del coronavirus y logramos enfrentarla y superarla y con resultados que van a ser positivos en términos de compararnos con otros países, pero muy dolorosos para la población. Que nos tocó enfrentar una recesión económica gigantesca y que la economía chilena va a ser la que menos va a caer en nuestro continente. Y yo espero la que más rápido se recupere. Eso es lo que quisiéramos fuera el balance de cómo enfrentó nuestro gobierno 3 pandemias: la violencia, el coronavirus, la recesión. Y yo creo que esto no es mérito del gobierno. Yo creo que detrás de esto está el mérito de todos los chilenos. Yo mientras más conozco a los chilenos, yo he recorrido mi país muchas veces, más orgulloso me siento de la nobleza del alma del pueblo chileno. Bien, presidente, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Carla. Bueno, esta fue una jornada de sube y baja para el dólar y la caída más fuerte en un mes de la Bolsa de Santiago fueron algunas de las reacciones del mercado a la victoria del apruebo. Hay coincidencia que el proceso abre un periodo de incertidumbre, pero empresarios y también analistas ven la oportunidad de construir una propuesta que sirva incluso para reimpulsar el crecimiento económico en nuestro país. ¡Apruebo! 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 Chile habló y de forma contundente. ¡Apruebo! El resultado fue categórico en favor del apruebo en el plebiscito y había expectativas de cómo reaccionarían los mercados este lunes. En buena medida los mercados tenían internalizado este resultado y este proceso. Internalizado y por lo mismo el impacto fue acotado, por ejemplo, en el dólar, que comenzó el día con un alza de 7 pesos, pero el efecto se diluyó y terminó a la baja en 775. Los mercados y los inversionistas valoran mucho que este proceso sea institucional, con reglas claras. Pero donde sí hubo reacción fue en la bolsa chilena. El principal indicador cayó casi un 2,7%, muestra de la incertidumbre que abriría el proceso. Esa mayor incertidumbre, no es un capricho, es efectivamente un hecho de que variables que son muy relevantes en la toma de decisiones de proyectos de inversión hoy día son inciertas. Aunque hay consenso que la victoria holgada del apruebo sí aporta cierta tranquilidad. Si bien hay una incertidumbre porque el rayado de cancha va a cambiar, pero yo creo que va a cambiar para bien. No va a ser una situación que desestabilice enormemente. El mundo empresarial también analiza el nuevo escenario. Dicen que es fundamental ser parte del proceso que comienza. Debemos ser protagonistas en el debate de los contenidos constitucionales, que sentarán las bases para enfrentar los desafíos propios de la sociedad y de la economía del siglo XXI. Pero la fragilidad económica ocasionada por la pandemia supone para algunos un desafío mayor a la hora de discutir una nueva constitución. Si además de eso agregamos la violencia o el desacuerdo o empezamos a levantar propuestas de solución a los problemas sociales que son desmedidas, que son desorbitadas, que no se condicen con la realidad del país, claro, habremos arruinado el proceso. Redacción de una nueva Carta Magna que para bancos internacionales y clasificadoras de riesgo representa una incertidumbre mayor que podría alejar a inversionistas. Sin embargo, para el Fondo Monetario Internacional, el plebiscito supone una oportunidad para comenzar
una nueva etapa. Se mantengan, digamos, los principales elementos que generaron el éxito chileno en términos de crecimiento económico de las últimas décadas, pero que también esto se complemente con una agenda de cobertura social, con unas finanzas públicas más progresivas. Son las visiones sobre el impacto que tendrá en la economía chilena el proceso constitucional que comenzó este domingo, pero que continuará al menos por 2 años más. Y tras el plebiscito, con la asistencia del presidente Piñera, el conglomerado oficialista Chile Vamos se reunió para buscar la unidad del sector. Valentina Reyes nos amplía la información. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. El apruebo y el rechazo dividió al gabinete del presidente Sebastián Piñera y además a su conglomerado Chile Vamos. Por eso hoy, en el día después, era importante dar señales de unidad. Señales que lideró el mismo presidente Sebastián Piñera en un consejo de gabinete durante la mañana y ahora en la tarde acá en la comuna de Vitacura en un acto con Chile Vamos. Estaban presentes los presidentes de partido, algunos ministros del mandatario y más de 2.500 personas conectadas a través de videoconferencia y también a través de redes sociales. ¿Cuál fue el llamado aquí? A la unidad. Dijo el presidente Sebastián Piñera, hay que temer a las divisiones. Además, abogó por llegar a amplios acuerdos en la nueva Constitución. Defendió los 2/3. Pero lo principal, dijo el presidente, es que Chile Vamos se ponga de acuerdo frente a lo que quiere en una nueva Constitución. De lo contrario, no vamos a dejar huellas. Los invito a revisar más palabras del presidente Piñera en su intervención aquí en este acto de Chile Vamos el día después del plebiscito. Tenemos que lograr muchas cosas en un periodo muy corto porque los desafíos son gigantescos y no hay ni un momento que perder. Y por tanto, agotar los esfuerzos para acordar dentro de Chile Vamos las propuestas y las proposiciones que vamos a hacer en la Convención Constitucional. Porque esa es la única forma que la voz de Chile Vamos sea escuchada y tenga efecto. Si nos dividimos todos, nadie va a ser escuchado, nadie va a lograr dejar una huella en esa convención constitucional. Y eso significa además enfrentar con unidad las elecciones. Yo creo que tenemos que enfrentar con una lista única la elección de constituyentes, de diputados y de senadores, y por supuesto con un candidato único, la elección de alcaldes, de gobernadores y de presidente de la República. ¿Y qué dijeron los presidentes de Chile Vamos? El llamado fue a mirar el futuro con unidad, pero reconocieron que el desafío es grande el desafío que viene. Y no solo unidad para enfrentar la lista de constituyentes, sino que también unidad para lograr entregar la banda presidencial a alguien del sector, a alguien de Chile Vamos. Parte de lo que ocurrió aquí en la comuna de Vitacura en este día después, donde además el presidente, como ustedes veían, llamó a una lista unitaria para la Convención Constituyente. Valentina, muchas gracias. Buenas noches. Usted se tiene que acordar de esto. Fue una insólita situación que ocurrió ayer. Un hombre huyendo de su local de votación tras ser designado como vocal de mesa en Montepatria. Mírelo ahí. Gran condición aeróbica. Pues bien, hoy vimos con el aludido. Estamos hablando de Eduardo Andrés Navarro Sepúlveda, quien huyó de su lugar de votación, que está ubicado en el Colegio Cerro Guayaquil, ante el intento, la verdad que poco afortunado de Carabineros, que no logró dar con él. De acuerdo a los antecedentes recopilados, este joven llegó hasta el recinto, pero ante la ausencia de vocales debió cumplir con el deber cívico. No quiso aceptar esta situación y decidió hacer esto, sencillamente correr por los alrededores del lugar. El hombre huyó durante varios minutos siendo perseguido por personal policial del sector. Hoy dimos con él y explicó que decidió ir porque tenía una muy buena razón. ¿Sabe de qué se trata? Escucha. Y en ese momento él me dice que tengo que quedarme. Y yo le dije que tenía un cumpleaños de mi hermana chica, que no podía faltar porque era un compromiso de familia. Y él me dijo que eso no era una justificación para que yo no quedara de vocal de mesa. En ese momento los dos milicos se me pusieron al lado y me dijeron que si no me iba a irme preso nomás. Si no, no quería quedarme de vocal de mesa. Y yo les dije que así, le dije así, y seguí caminando. Y cuando le dice carabinero, ahí yo empecé a correr. Y el de afuera no me pilló nunca.
Ya nosotros lo fuimos caminando por la carretera hacia Pedregal, haciendo dedo nomás. ¿A devolverte a tu casa? Sí, venía haciendo dedo nomás. Y ahí por Flores del Valle encontramos una micro y los trajo hasta acá, hasta Pedregal. El cumpleaños de su hermana chica fue entonces la razón por la cual no quiso ser vocal. Se aprovecharon de la manifestación para camuflarse entre la gente y saquear locales comerciales, entre ellos una farmacia. Su dueño enfrentó a los delincuentes, pero mientras intentaba persuadirlos, le robaron un auto. Son verdaderas hordas delictuales que tienen una sola finalidad: destruir y saquear. Andan con mochilas, con bolsos, incluso con bolsas que sacan desde sus ropas. Pero no solo eso, porque aparentemente están absolutamente coordinados y con una clara planificación. Andan con galleteros, con todo. Andan con barretillas. Un grupo gigante, no sé, 50 personas se abalanzaron sobre el Oxxo, rompiendo las mamparas con galleteros y nada, lograron abrir. Lumpen que se camufla entre la gente que camina por la calle y la que se manifiesta en tranquilidad. Hay gente que no realmente viene a robar, no estaba en la marcha. Por aquí por el sector pasaban gritando, no, vamos a robar, sí, a eso fue lo que vinimos. Al menos 4 locales comerciales ubicados en el eje Alameda-Santa Rosa se convirtieron en blanco de los delincuentes. Un bus red, una tienda comercial, el mini market y 2 farmacias. Una de ellas, un Dr. Simi. Su dueño, un mexicano que lleva 14 años en el país, se enfrentó a los saqueadores. Me asomo, voy a la puerta y les digo, oye, en palabras mexicanas, no sean cabrones, yo soy el dueño. Dicen, no, que no sé, no me importa, a mí me han robado toda la vida, el gobierno me ha robado y voy a robar, amedrentándome, no sé qué, no déjanos robar, no sé qué. Cuando logró sacar a los delincuentes, 2 de ellos le robaron el auto de un familiar que llegó a ayudarlo. Carabineros logró dispersar a los delincuentes, pero el daño igual lo hicieron. Hoy sus locatarios estaban reforzando la seguridad de sus locales, algunos transformándolos en verdaderos búnkers. Prácticamente 3 veces ya hemos tenido que arreglar esta tienda. Ya, y lo que pasa es que siempre es lo mismo. Uno hace todos los refuerzos posibles, pero ahora andan hasta con galletero inalámbrico. Imagínate la mentalidad que tienen ellos. Dueños de lo ajeno que buscan obtener cosas de manera fácil, terminan perjudicando a pequeños microempresarios y también empleados. La señora Gabriela Castillo trabaja hace casi un año en esta carnicería. Su idea, aumentar su pensión, pero por segunda semana consecutiva fue saqueada en Peñalolén. Ya no se puede saber qué es lo que vamos a hacer en esta situación. Dejan a la gente sin pega y le quitan el trabajo a uno, porque tiene la oportunidad cerca de la casa. Y uno no puede hacer nada, ya no puede hacer nada. A un costado de la carnicería, un supermercado. Así quedó. Las cámaras registraron a los saqueadores cuando huían con los productos, hasta que llegó Carabineros. 11 personas fueron detenidas, la mayoría con antecedentes policiales. Según las autoridades, hubo 260 eventos a nivel nacional, 130 en la región metropolitana, con un total de 146 personas detenidas por diversos delitos. De ellas, en su gran mayoría, fueron por desórdenes, por delitos contra la salud pública, por saqueos, que son robos con fuerza que afectaron principalmente a locales comerciales. Hubo 4 ataques a cuarteles que fueron de consideración. Uno de esos cuarteles fue la 4ª comisaría de Concón, donde 4 vehículos fueron quemados por una turba de al menos 70 personas. ¡Que explote, que explote! Como siempre quedan algunos desadaptados, algunos delincuentes que les da lo mismo lo que estamos viviendo como país, la importancia del proceso constituyente, la importancia de lo que ocurrió ayer, y andan buscando generar desorden, generar daño y robar. En resumen, incidentes graves en Peñalolén, Santiago, Puente Alto, Villa Alemana, Valparaíso, Concón, Coquimbo y San Antonio, con 12 carabineros lesionados y 12 vehículos dañados. Como todos los lunes vamos a monitorear el COVID-19. Ya estamos con el doctor Sebastián Ugarte, jefe paciente crítico de la Clínica Indisa. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy activo. Oye, muy activo ayer usted en la jornada de prensa, sí, lo veía. Ahí anduvimos, no solo votando, sino yendo a ver todas las zonas de votación. Oiga, quiero preguntarle precisamente por esto, porque incluso nosotros, a mí me tocó estar en la Florida, en un local de votación grande, el Estadio Bicentenario, perdón.
y había una cantidad de gente y en un momento las personas empezaban a reclamar porque decían no hay distancia social, estamos pegados uno a otro, pero conforme avanzaba la jornada y ya era un claro triunfo del apruebo. Usted vio lo que pasó, por ejemplo, en Plaza Italia, en la Plaza de Puente Alto, imágenes, estas son las que había en el local de votación y había mucha preocupación. Nos decían algunos infectólogos, colegas suyos, oiga, avise que se tienen que separar más, pero después en la tarde y en la noche, y tenemos apoyos de eso, toda la gente reunida, por ejemplo, en la Plaza Baquedano, celebrando, evidentemente sin mascarillas muchos de ellos, sin distancia social, gritando, exhalando más partículas de salida. ¿Podremos tener un rebrote con esto? ¿Qué ve usted allí? ¿Ve un riesgo? ¿Qué ve usted? La verdad es que hay un riesgo y mucha gente en la exaltación de esta alegría, como esa dama que está ahí, se sacaron las mascarillas como el caballero. Ahí, pues, mire. Claro, entonces eso, uno puede entender la alegría, pero desgraciadamente pueden existir contagios. Esto no solo ocurrió en Santiago, ocurrió en diferentes regiones, entonces podría ser en unos 11 días más tener contagios de gente que no sabemos que puede haber tenido. Ahora, doctor, la enfermedad. por ejemplo, ojalá no ocurriera, porque esto debería, si es que hay algún rebrote, deberíamos estar hablando más o menos del 6, 7 de noviembre, por ahí. Por ahí, ¿no? Sí. Ya, si una persona, eventualmente, porque aquí nadie sabe si el que está al lado está contagiado o no. Por ejemplo, esta señorita alguna vez estuviera contagiada y fuera asintomática y están sin mascarilla. Ya, ¿puede de alguna manera trazarse algo de eso? Nada, ¿no? Muy difícil, porque la verdad... establecer quiénes son los contactos de ninguna manera y ella no va a saber exactamente en qué momento se contagió. Es un ejemplo, no sabemos nada. Ahora, uno dice, ¿pueden actividades masivas de corte político, pueden asociarse a contagio? La respuesta es sí. ¿Y tenemos evidencia? Sí tenemos evidencia. O sea, perdón, los otros países que han enfrentado procesos eleccionarios o donde ha habido reuniones masivas en época de pandemia, ¿ha habido rebrotes después de eso? Efectivamente, recordemos España, 8 de marzo. ¿No es cierto? 8 de marzo, se retarda un poco el inicio de la cuarentena, se realizan demostraciones masivas y hubo un claro incremento de casos que incluso afectó a personalidades del gobierno español. Estados Unidos, campaña electoral, en lugares donde se han dado cita grupos de partidarios de candidatos que no han tomado todas las medidas. Trump, clásicamente, los mítines del presidente. Exacto. Después se ha seguido aumentos de brote. Ha habido asociación con un partido muy concurrido en Europa y así se ha visto que estas celebraciones se pueden asociar a contagio. Ojalá no ocurra en Chile. Hay una información que publica el Financial Times que habla de la vacuna de Oxford que podría generar respuesta inmune en personas de la tercera edad. Es una buena noticia para los abuelitos, las abuelitas que nos están viendo. Esto se supone porque generaría anticuerpos y las llamadas células T. ¿En qué consiste? Sí, es muy interesante porque de la información que se tenía buena parte de la información que se sabía que en los menores de 55 años generaba una respuesta inmune, tanto por anticuerpos como celular, muy buena. Y ahora hacen un análisis de subgrupo en los mayores de 55 años y se ve que en ellos tiene una respuesta celular muy intensa. ¿Y esto por qué es interesante? Porque uno de los grupos de riesgo más importantes son los mayores. Entonces, sobre 60 estamos hablando. Sobre 60. Entonces, esta información preliminar, porque este estudio terminará dentro de poco, la verdad es que es interesantísimo. Pero no es la única información, Iván. Hay otra información muy interesante que se hizo con estudios celulares y se aplicó esta vacuna, el virus de la vacuna, porque es un virus. Sí, claro, se inocula el virus para generar anticuerpos. Claro, y se vio qué pasaba. Y se vio que el virus en sí mismo no se replicaba tan activamente, pero sí había una producción de la proteína que va a ser la que genera los anticuerpos muy, muy importante. Recordemos que esta vacuna escogió un virus de chimpancé, no de humano, y con la idea de no generar como respuestas inmunes que pueden hacer daño a la persona. Y existía preocupación para ver si realmente era bien inmunogénico. Y la verdad es que un estudio muy interesante que está prepublicado
ha confirmado que los resultados de generar inmunidad es muy potente en laboratorio. Ahora, doctor, ahora que está ya la gente, algunas de ellas volviendo a sus lugares de trabajo, hay una información que es compleja y que la queremos compartir porque se ha determinado que los lugares cerrados, por ejemplo, típicamente oficinas, son más peligrosos si hablamos de la posibilidad de infección, de contagiarse. Sin mascarilla y en un determinado espacio de tiempo que se prolongue por más de 4 horas, es lo que se señala, es muy complejo reducir el riesgo de contagio. ¿Cómo hacer entonces precisamente para cuando la gente empiece a volver? Hay actividades que ya están retornando de manera bastante acelerada, ya que van quedando pocas comunas en confinamiento, y estar mucho tiempo en un lugar encerrado, 4 horas, incluso la mascarilla no podría ser eficiente. ¿Qué hacemos allí? ¿Acortar la jornada, hacer turnos, ventilar? Todas las anteriores. Todas las anteriores. La verdad es que es muy interesante porque se han hecho modelos de predicción. Hay un modelo de la Universidad de Colorado, matemático, que logra predecir qué pasa si se juntan 6 personas en una casa. En una casa estándar. En una casa estándar, por ejemplo, a una comida. Ese es el responsable del 30% de los casos de contagio en algunos países, reuniones familiares. ¿30%? 30%. Entonces se ha visto que si no usan mascarilla, aumenta el riesgo. Pero si uno disminuye de 4 horas a 2 horas la comida, disminuye claramente el riesgo. Sin cafecito. Sin cafecito, lo hace. Y todo lo demás. Segundo elemento clave, si abre la ventana y ventila, disminuye. En un modelo se contagian los 6, en otro menos de 1 se llega a contagiar. Interesante para una reunión social en casa. Ahora, laboral. Laboral. Hay 2 escenarios. ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque yo también trabajo en radio, entonces veo muchos edificios de oficinas donde no ha vuelto la actividad. Se levantaron las cuarentenas, pero como que el teletrabajo está instalado. Pero en algún momento esos edificios de oficinas van a volver a, no sé si llenarse, pero a tener gente. Efectivamente, y es muy interesante porque se han visto modelos. Y uno de los modelos muy interesantes que ha generado mucho debate en Chile es la sala de clases, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que según la variable uso de mascarilla o no uso de mascarilla, cambia dramáticamente la cantidad de contagio de 24 a 12 simplemente con usar mascarilla. Y si agregamos ventilación, podemos disminuir la cantidad de contagio a menos de 1 persona. O sea, de 24 a 12 con mascarilla y de 12 a 1 menos o menos de 1, si es que hay ventilación. Y la otra variable es la cantidad de tiempo de exposición. Entonces, muy importante, un detalle que poco se considera, no son solo estas gotitas pesadas de más de 300 micras que caen, sino como suerte de vapor, de finitas gotas que quedan flotando en el espacio. Usar mascarilla, ventilar la habitación. Dramáticamente el cambio. Como siempre, doctor Sebastián Ugarte, le quiero dar las gracias. Interesante estar monitoreando el COVID-19, que le vaya muy bien. Buenas noches. No, encantado, como siempre. Que esté muy bien. A ver, lo escuchábamos recién, uso de mascarilla obligatorio, solo sacándose al ingresar el agua, no ocupar camarines, aforo limitado. ¿De qué estamos hablando? Son algunas de las medidas en un protocolo que ya está publicado para piscinas públicas y privadas. Recintos que podrán abrir desde fase 4 del plan paso a paso, así como los gimnasios que ya están funcionando en algunas comunas y los cines que se aprestan recién a su reapertura. Mire. Si el año pasado más de alguno se motivó por un verano sin polera, la pregunta hoy es si tendremos un verano con mascarilla. La pandemia cambió todo y cuando las temperaturas van en aumento, la temporada de piscinas está en duda. Yo creo que es medio preocupante hacerlo ahora, por todo lo que está pasando. Entonces, lo personal no lo haría, por el riesgo que se corre. Obviamente guardando las medidas sanitarias que son las necesarias, me parece bien que se empiece a tratar de volver a la normalidad. Igual estamos en la pandemia y así sería como que mucho contacto aún. Creo que todavía corremos mucho riesgo. Fue anunciado, pero esta jornada se concretó. El protocolo para la apertura de piscinas fue publicado y establece normativas para piscinas públicas y privadas ubicadas en condominios.
Tiene que tener un flujo de entrada, un flujo de salida, no van a poder usarse los camarines, no van a poder usarse mobiliario que se pueda compartir, tampoco juegos, pelotas, ese tipo de cosas, sobre todo en las piscinas públicas. A grandes rasgos, el protocolo señala que el uso de mascarilla en las piscinas será obligatorio. Deja de serlo cuando se ingresa al agua. Además, se prohíbe el uso de toboganes o juegos acuáticos. El aforo en estos lugares se calculará de acuerdo a la fórmula de una persona por cada 10 metros cuadrados. Tenemos necesariamente que adaptarnos a vivir y a trabajar en tiempos de coronavirus. Y eso a la larga va a implicar que cada actividad cotidiana podamos volver a realizarla, pero evidentemente con estrictos protocolos sanitarios. Retomar de a poco las actividades. Un ejemplo son los gimnasios que reabrieron en Vitacura y Peñalolén. Siempre manteniendo las precauciones, no exponiéndose demasiado, pero el gimnasio está completamente organizado por sus áreas, te dan una hora determinada, por lo tanto uno viene, hace su actividad y se va. Son solamente hábitos que yo creo que en lo personal toda la gente del país y del mundo entero lo ha ido adaptando. El tema de las lavadas de manos, el gel, desinfectar y todo lo demás, así que está bueno. Decidimos partir sin clases grupales todavía y transformamos las salas grupales en salas de entrenamiento para los entrenadores personales, para que pueda haber entrenamiento más controlado con menos gente. Además del aforo limitado y la distancia social, cada usuario debe llevar su toalla, tampoco estarán disponibles los camarines y la sanitización de los implementos debe ser permanente. En cuanto a los cines, también podrán funcionar desde la etapa 4. Tiene un aforo de 50%, pero por lo menos tiene que haber al menos 1 metro de distancia una persona y otra. Además, estará prohibida la venta y el consumo de alimentos al interior de las salas. Protocolos que apuntan a un regreso a la normalidad. Una buena noticia para quienes ya piensan en un refrescante piquero, aunque en la práctica resulte un guatazo. Bueno, después de 3 meses de relajación de las medidas sanitarias tras la llegada del verano y la baja en la cantidad de contagios, Europa vuelve a vivir el drama de la pandemia en la llamada segunda ola. El caso de España es uno de los más preocupantes. Calles prácticamente vacías. Esa es la realidad de casi todo el territorio español a partir de este domingo, cuando el gobierno decretó nuevamente el estado de alarma y toque de queda. La situación que vivimos es extrema. Es, de hecho, como saben ustedes, la emergencia sanitaria más grave vivida por España desde la aprobación de nuestra Constitución. Los rebrotes de coronavirus han ido tomando fuerza desde la reapertura en julio, al mismo tiempo que Europa se prepara para entrar a temporada de invierno. Este lunes, el viejo continente registró su tercer récord diario consecutivo con más de 200.000 casos nuevos. Francia ha sido responsable de gran parte de estos contagios, con registros que, según expertos, podrían ser incluso mucho más altos que los oficiales. Estamos en una situación muy difícil, incluso crítica. Probablemente hay más de 50.000 casos cada día. Estimamos que estamos más bien alrededor de 100.000 casos diarios, el doble de la cifra registrada. En Italia la situación no es diferente al resto. El país, que en la primera ola fue uno de los más golpeados, no quiere repetir los mismos errores. Por eso el gobierno anunció el cierre de cines, teatros, bares, restaurantes y otros lugares de esparcimiento a partir de las 6 de la tarde. Un anuncio que ha causado molestia en los italianos. Esta decisión fue muy difícil de tomar porque el sector cultural ha tenido problemas hace meses. Así evitaremos un segundo cierre para la primavera. La lucha de Europa por combatir la pandemia se ha convertido en una batalla histórica para algunos. Este es el caso de Bélgica, que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, hace más de 75 años, decretó toque de queda. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. En la Cámara de Diputados se revisa la acusación constitucional impuesta por las bancadas de oposición al ministro Víctor Pérez. Tenemos detalles con Poirot Escobedo. Poirot, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Continúa la revisión, el estudio de la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Una instancia que ha estado marcada por la polémica defensa llevada adelante por los abogados del ministro, quienes sostuvieron que la gestión del orden público no dependen del Interior, sino más bien de los jefes de la Defensa Nacional. Para aclarar estos puntos acudieron el general director de Carabineros, Mario Rosas, y también el propio ministro de Defensa, Mario Desbordes. ¿Qué dijeron? Escuchemos a continuación. Cuando es el tema de pandemia, ahí existe una vinculación más directa, más estrecha, y lo relativo a los cordones sanitarios, las aduanas, todo lo que dice con el control de la pandemia. Pero lo que es el día a día en cuanto a control y prevención del delito y lo que es orden público, eso lo vemos directamente con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a través, ¿cierto?, de la vía administrativa o de la vinculación con la Subsecretaría del Interior, presidente. Creo que el ministro del Interior y la Defensa han actuado de buena fe. No veo ninguna mala intención, nada. La relación de este ministro con el ministro del Interior es muy buena y sigue siendo muy buena. No comparto ese punto de vista planteado por la Defensa, y el propio ministro del Interior ha señalado luego en el Mercurio el día viernes que esto se había modificado en términos de cuál es el camino que sigue la Defensa. Una acusación constitucional que deberá continuar con audiencias. Se va a destinar toda esta semana para el estudio de este libro acusatorio y ya se espera que el día viernes pueda ser votado por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Bien, Pedro, muchas gracias. Buenas noches. Cambiamos ahora de información para contarles que Hernán Calderón Argandoña dejó la prisión preventiva para cumplir arresto domiciliario total, pero en una clínica psiquiátrica del sector oriente de Santiago. Así deberá continuar el proceso judicial en su contra, en el que es acusado de atacar a su padre. Estuvo casi 2 meses en prisión preventiva, pero este lunes antes del mediodía dejó la cárcel Santiago 1. Una bolsa con sus pertenencias, acompañado de 2 gendarmes, así subió a un vehículo particular para primero realizarse un examen PCR. Soy estudiante de 5º año de Derecho. Formalizado por parricidio frustrado contra su padre, el abogado Hernán Calderón, a quien atacó con un cuchillo en su departamento en Las Condes el pasado 11 de agosto. Y tras sostener una discusión, lo atacó con un arma blanca tipo cuchillo, causándole diversas lesiones. Tiene un problema de control de impulso, según su psiquiatra, un problema de inmadurez, ¿cierto? No supo cómo enfrentar este conflicto. Un nuevo capítulo para el proceso judicial que enfrenta el también hijo de Raquel Argandoña, que en la mañana de este lunes dejó su celda luego de una videoaudiencia. Antes, la defensa de Hernán Calderón Argandoña ya había solicitado cambiar la cautelar de prisión preventiva, pero fue rechazada en 2 oportunidades. Ahora deberá cumplir arresto domiciliario total en una clínica psiquiátrica de Vitacura, además de estar con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, su padre. Las medidas cautelares siempre pueden ser revisadas. Se pueden agravar o pueden modificarse para una menos gravosa, como es el caso en cuestión. Pasar de una prisión preventiva a un arresto domiciliario total es común. Lo que no es común es que se cumpla en un centro asistencial. Hernán Calderón hijo estuvo 5 días prófugo, después apareció en una clínica psiquiátrica donde fue detenido por carabineros. Sin embargo, cumplió prisión preventiva en el mismo recinto médico, aunque por otra orden judicial fue llevado a Santiago 1. De esta forma, el joven de 23 años vuelve a una clínica psiquiátrica, donde deberá cumplir arresto domiciliario total mientras continúe la indagatoria. Mi hijo necesita tratamiento. Los profesionales no lo han podido diagnosticar. Está, te lo juro, está amarrado 24 horas de mano y de pie con una cadena. Salió a las 11:20 de la mañana, poniendo fin a casi 2 meses en la cárcel, aunque la investigación en su contra sigue abierta. Se descubrió agua por primera vez en la superficie lunar. El hallazgo fue confirmado por la NASA y es sorprendente, pues las moléculas se encuentran en zonas donde llega el sol y deberían haberse evaporado. Confirmado, hay agua en la luna y las redes sociales de la entrevistada explotaron. Se pusieron a gritar, así a hacer emojis, stickers. Su alegría y la de sus amigos no es menor, y es que no es solo ella una fanática de la Luna, es astrónoma y física de la Universidad de Chile, y así pone en contexto la noticia que nos entregó la NASA. Me sorprendió mucho porque, al igual que mucha gente, yo pensaba que la Luna era seca porque desde el Apolo, en 1969, que trajeron muestras, se había pensado que estaba seca. Sin embargo, lo que se descubre son moléculas de agua que son tan poquitas que ni siquiera están interactuando entre sí, sino que están aisladas. Pero muy relevante, por el hecho de que existan, es muy relevante. 3 naves espaciales destinadas a diferentes misiones ya habían dado con imágenes
que abrían una puerta. Una de ellas registró alguna forma de hielo en los polos, pero esta vez aparentemente había agua en la zona soleada de la Luna. Antes se sabía que había algo que podía ser agua, pero podía ser otra cosa también. El descubrimiento de hoy hecho con Sofía lo que nos dice no, efectivamente es agua. ¿Y quiere Sofía? Un sofisticado observatorio estratosférico de astronomía infrarroja montado en un Boeing 747 modificado especialmente para la mantención de un telescopio reflector de gran tamaño. Es un telescopio único porque está en un avión que vuela algo así como 15.000 metros de altura y por lo tanto está casi en las afueras de nuestra atmósfera. Desde allí, con observación infrarroja, se pudo verificar que efectivamente lo que se veía era agua en la superficie de la Luna. Pero hasta esa confirmación tuvo, por así decirlo, algo de suerte, porque... En general, cuando tú haces observaciones en infrarrojo, evitas la Luna porque te opaca lo que tú observas. En general nosotros observamos estrellas, galaxias, distintos objetos celestes y evitamos la Luna. Sin embargo, dijeron vamos a probar y calibrar con la Luna simplemente y se llevaron una sorpresa porque había emisión infrarroja. Y esa emisión era súper específica y correspondía a agua. Un descubrimiento importantísimo a 4 años de que la misión Artemis ponga a la primera mujer en el satélite. Yo creo que eso es lo rico de la ciencia también, que estemos como constantemente cuestionándonos lo que está pasando alrededor de nosotros, como poniendo el tema del plebiscito, que al final no podemos aceptar nuestra realidad como es, y la ciencia tiene esa riqueza que constantemente se reinventa, se cuestiona. Y un descubrimiento que confirma que las misiones que se asienten en la Luna podrían contar con agua proporcionada por el mismo satélite. Si es que efectivamente el agua existiese y fuera de fácil acceso en la superficie lunar, haría todas las misiones de exploración y de establecimiento de bases lunares muchísimo más fácil que lo que es actualmente. Una pequeña gota para el hombre, un gran océano para la ciencia. Y con un tema más terrenal, fíjese que los dueños de centros de evento están a la espera de la reactivación del rubro en las comunas que pasaron a fase 4 y que permiten un aforo que puede llegar incluso a las 100 personas en espacios abiertos. Una etapa, por ejemplo, en la cual los matrimonios vuelven a ser protagonistas. Mire. Estamos 100% preparados. La gente lleva mucho tiempo sin trabajar. Están todas las esperanzas puestas en esta reactivación. De a poco se abren las puertas y comienzan a quedar atrás cerca de 7 meses de incertidumbre para los centros de eventos de algunas comunas que entraron a fase 4 y tienen luz verde para operar. Nos hemos preparado desde la etapa 2, donde ya podíamos hacer eventos de 5 personas en lugar cerrado y 10 personas en lugar abierto. Aforo que este lunes cambió. En la comuna de Vitacura, donde se encuentra Casa Piedra, se pueden realizar eventos con 50 personas en lugares cerrados y 100 en espacios abiertos. Una reactivación del sector en la que no quieren dejar nada al azar. Todavía no hay un protocolo oficial para ellos, pero se han preparado tomando como referencia a los restaurantes y la experiencia internacional. Y hoy solo están a la espera de una mayor demanda. Cada paso que da la autoridad en términos de desconfinamiento ayuda a que la sensación térmica haga que las empresas, los particulares empiecen a cotizar con mayor frecuencia. Hoy día estamos con más cotizaciones de eventos muy pequeños. Eventos en donde los matrimonios podrían ser vitales para la reactivación de este rubro. A mediados de marzo, entre el 14 y 15, fueron los últimos matrimonios que tuvimos. Este año, desde marzo a septiembre, se han realizado 15.487 ceremonias, mientras que en los mismos meses del 2019 fueron más del doble. Sin embargo, tanto del registro civil como los propios centros de eventos han visto cómo el desconfinamiento comienza a motivar a las personas. Ha sido un gran alivio y para nosotros también comenzar a normalizar de alguna forma la actividad. Ahora luego ya nosotros partimos la segunda quincena de noviembre con 2 matrimonios y así también el área corporativa también se ha ido integrando. Una etapa de apertura que los ilusiona, aunque señalan que se necesita detallar su funcionamiento. Este salón es para 500 personas. En el paso a paso solamente podemos hacer 50 personas que ocuparían el espacio donde estamos nosotros 4 hoy día. Y es que aseguran que están capacitados para recibir el doble de personas y piden flexibilizar el aforo por metro cuadrado. La gente igual está esperando que esto baje, la expectativa es que esto baje y se permitan hacer eventos de 200, 300 personas con todos los cuidados, pero que se permita empezar a mover esta industria. Tenemos varias ventajas, la verdad. Primero, los tamaños, las alturas también son muy diferentes de una casa y sobre todo el tema de la trazabilidad. O
O sea, en un evento nosotros no sabemos perfectamente quiénes son todos los invitados. Eventos que comienzan a reactivarse en comunas en fase 4, a la espera de nuevos protocolos que se están trabajando y que permitirían no solo retomar con mayor normalidad, sino también que puedan volver las 250.000 personas que dependen de esta industria. Un pastor evangélico acusado de abuso contra una menor de 15 años que asistía a la iglesia fue brutalmente golpeado por una turba de personas del sector Amanecer de Temuco. Tras atacarlo, quemaron su vehículo. Los impactantes videos fueron grabados por los propios vecinos del sector Amanecer de Temuco. Justo cuando miles emitían su sufragio, decenas de personas atacaban a este hombre, un pastor evangélico de 45 años. La turba lo intentó linchar, lo acusan de un presunto abuso sexual de una menor de 15 años de edad. Su auto fue quemado y también lanzaron piedras a su casa. Se abalanzó, llegó al lugar acá, al inmueble, causando destrozos de consideración y agrediendo al supuesto abusador sexual para finalmente incendiar un vehículo de su propiedad. La menor le habría contado a sus padres tras meses de silencio, provocando la ira de la familia y vecinos. Nosotros asistíamos anteriormente a esta iglesia y bueno, por esas diferencias que nosotros tuvimos con esta persona nos retiramos. En ese tiempo donde nosotros asistíamos fue que pasó esto del abuso que tuvo hacia nuestra hija. Nosotros lo único que queremos es que nuestra hija sea protegida por la justicia, que nuestra hija sea guardada, resguardada, porque hoy ya está siendo afectada. Intentamos ubicar al pastor, pero nadie respondió. Yo también soy cristiana, yo no lo puedo juzgar porque yo no lo he visto en nada, sino que solo vi lo que sucedió aquí ayer. Fue horrible, horrible lo que se vio ayer. Actúa uno con impotencia, porque yo creo que todos queremos justicia y, como le decía, Dios va a juzgar. Y los vecinos se tomaron por sus propias manos todas estas cosas y no debe ser eso. Por eso la Fiscalía de Temuco confirmó la denuncia y el inicio de indagatorias. Se están desarrollando 2 investigaciones. La primera de ellas por el delito de abuso sexual cometido en contra de una menor de edad y que habría sido ejecutado por parte de un pastor de una iglesia evangélica ubicada en el sector Amanecer de la comuna de Temuco, lo cual, de acuerdo al relato de la menor, corresponden a situaciones que se vienen ejecutando hace ya varios meses y que solo el día de ayer fueron denunciadas. Y la segunda investigación que desarrolla la Fiscalía es por la golpiza en plena vía pública que sufrió el pastor por decenas de vecinos del sector Amanecer de Temuco, que ahora solo esperan el actuar de la justicia para aclarar lo ocurrido. Sabemos que esto puede ser histórico. Y por tanque, la verdad que es admirable. Ecos del plebiscito, ¿sí? Uno de ellos, Esteban Paredes, el delantero goleador de Colo-Colo, que por tercera vez participó en un proceso de estas características. Como vocal de mesa, ayer generó bastante expectación, ¿no?, en ese lugar de votación, con los electores que pasaban y querían una firma, una fotografía, siempre él con muy buena disposición, pero los encargados del local tuvieron que ordenar el tema. También preocupación en Colo-Colo. Tendrá que hacerse los exámenes luego para ver que no haya pasado nada en el día de ayer. Bueno, como buen ciudadano participó una vez más Esteban Paredes y tienes el detalle en la siguiente nota. Mira. Esperemos que con el tema de la pandemia sea un poco más tranquila, que no sea tanta foto. Esteban Paredes no solo hace historia en cancha, también lo hizo este domingo en las votaciones por una nueva constitución. Sí, hablé con el profe, le expliqué un poco el proceso y la verdad que me dio permiso, así que también se agradece eso.
llegaste porque nosotros llegamos 10 para las 8 y tú ya estabas... Sí, como cuarto para las 8. Botines de lado por un rato, ahora tocaba lápiz azul, mascarilla, guantes y su rol como vocal de mesa, aunque para la gente fue imposible no tomarse una foto con el goleador histórico del fútbol chileno. Cientos de fotos y videos con saludos del capitán Albo, situación que puso en alerta al Estadio Monumental. Es que Colo-Colo juega este miércoles y el 7 es fundamental, por lo que cuidarlo del virus era prioritario. Por ello, desde Macul le habrían pedido evitar selfies para no exponerse a un hipotético contagio. Quinteros no tiene margen de error y la leyenda Alba es pieza clave. Tras la histórica votación, esta mañana el tanque y el resto del equipo se practicaron exámenes de PCR. Este miércoles tiene que ser la escalerita ya para tomar esta racha positiva por el tema de necesidad de puntos. Y para comenzar a subir la escalera de la que habla Béjar, el tanque será fundamental. El ciudadano Paredes ahora espera por su examen, salir negativo y tener una buena jornada ante Everton en el Estadio Monumental. Nos vamos al ámbito internacional con Champions League, Liga de Campeones de Europa, con los chilenos como protagonistas. ¿Qué pasa con el Inter de Milán? Ahí en la imagen para Arturo Vidal, que será titular en el partido de mañana de su equipo. El cuadro de Antonio Conte, que enfrenta al Shakhtar Donetsk, que fue sorpresa en la primera fecha en esta fase de grupos de esta competencia. Recordemos que el cuadro ucraniano le ganó de visita al Real Madrid. Vidal como titular. ¿Qué pasa con Alexis? El tocopillano no está en la citación, no viajó. Antonio Conte dio los argumentos por qué no va a estar el delantero chileno en el partido de mañana. Ante el Mönchengladbach fue un partido ingrato, uno en el que el Rey cometió este penal y en el que Alexis terminó lesionado, pero el Inter tendrá revancha en la Champions este martes ante el Shakhtar de Ucrania. El Shakhtar es un equipo fuerte, pero tenemos la calidad para hacerlo bien. El último entrenamiento en Italia estuvo marcado por la lluvia, pero también por un Arturo Vidal que se mostró muy cercano a Achraf Hakimi, quien parecía perseguir en todo momento al Rey, en carrera corta o saltando obstáculos. El marroquí siempre estaba atrás del King. Luego de eso, viaje hasta Kiev y Arturo nuevamente acompañado por su nuevo mejor amigo, el mismo que hace algunos días fue dado de alta tras padecer de coronavirus. ¿Veremos la mejor versión del Rey ante los ucranianos? Pedirle más a Vidal es difícil, ya que siempre está jugando y siempre debe jugar porque no podemos rotar. Esperamos recuperar pronto a Gagliardini. Cada equipo tiene margen de mejora. Alexis no entrenó este lunes y tampoco viajó a Kiev, descartado nuevamente luego de salir con problemas ante el Mönchengladbach y después del duelo por la roja ante Colombia. Antonio Conte despeja algunas dudas. Sánchez tiene un cansancio, nada particular, pero está confirmado que no sigue con el problema que traía desde la selección chilena. Una baja que le preocupa al técnico interista y también a Reinaldo Rueda, porque en poco más de 2 semanas la Roja enfrentará a Perú por las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Por ahora, el estado del tocopillano es una incógnita. Ya, estamos de regreso, 10:23. ¿Te acuerdas de Ronaldinho? Bueno, que estuvo casi 200 días preso en Paraguay. Ahora el brasileño vuelve al encierro, pero esta vez por COVID-19. Bueno, tendrá que hacer cuarentena en un hotel en Belo Horizonte. Mira. Ronaldinho no para de acumular malas noticias. En su arranque de año resultó detenido por viajar con documentos falsos y ahora es el COVID el que le juega una mala pasada. 171 días de encierro tuvo que soportar el astro brasileño en Asunción, Paraguay, que pareciera no le bastaron. Ahora vuelve a encerrarse contagiado con coronavirus. Un año bastante complicado para Diño. Me hice los exámenes y di positivo por coronavirus. Estoy bien, asintomático, pero tendremos que dejar el evento para más tarde. Pronto estaremos juntos. Un abrazo. La cuarentena la hará en este hotel de Belo Horizonte. Ronaldinho Gaúcho, que agora está con coronavirus.
Y es que Ronnie no ha podido librarse de las desgracias. Tuvo que celebrar su cumpleaños número 40 tras las rejas. Pagó una multa de $110.000 y, como si fuera poco, contagiado de COVID-19. Seguro que este 2020 Ronaldinho jamás lo olvidará. Vamos al tenis. Atención con Cristian Garín, el número 1 de nuestro país, que va a debutar mañana en el ATP de Viena frente a un histórico, ¿no? Stanislas Wawrinka. El chileno, actualmente 22 del ranking ATP, enfrentará al suizo número 19 del Orbe para ver si avanza a octavos de final de este torneo, ¿sí? Mañana cerca de las 3 de la tarde, hora de nuestro país, este enfrentamiento entre Garín y Wawrinka. Para terminar, hoy buen fin de semana en el triatlón, ¿eh? Con los hermanos Riveros. Bárbara, que no está acostumbrados a entregar buenos resultados, segunda en Australia, y su hermano Gaspar de entre los 10 mejores en un muy buen triatlón en Barcelona. Me despido, ya continúa Iván con las noticias en 24 Horas Central. Buenas noches. A una semana de las elecciones norteamericanas, cerca de 60 millones de estadounidenses ya emitieron su sufragio. El sistema de voto anticipado ha batido todos los récords y para muchos podría ser clave en los resultados del 3 de noviembre. Papeletas, votos y sufragios en Wisconsin, Florida, Delaware, Arizona, Maryland y decenas de otros estados norteamericanos. Es que a 8 días de las elecciones, más de 57 millones de electores ya manifestaron su preferencia por una de las dos fórmulas que ofrecen republicanos y conservadores. La maquinaria audiovisual y propagandística inunda los medios norteamericanos. Largas filas en varios puntos del país marcan una tendencia. Es que el voto anticipado supera con creces los registros del año 2016. Pero, ¿cuál es la razón? Es por el COVID más que nada. La gente necesita darse cuenta. Alguien con experiencia en el gobierno, no como lo que tenemos ahora, que lo toma todo como una broma. Todo es una broma para él. Necesitamos a alguien serio, como un líder, porque este tipo no es uno en absoluto. Donald Trump continúa su intensa campaña para renovar por 4 años más su estadía en el gobierno y también en la Casa Blanca. Este lunes visitó la ciudad de Martinsburg, estado de Pensilvania, donde criticó a Biden por las eventuales restricciones a la industria energética norteamericana. The Biden energy shutdown would inflict deep pain and misery on Pennsylvania, mass layoffs, constant blackouts and brownouts, soaring gas prices. Nice to have that $2 gasoline, isn't it? Surging energy bills, no air conditioning in the summer, no heat during the winter, and no electricity during peak hours. Por su parte, Joe Biden aprovechó su paso por la ciudad de Bristol para decirle a sus partidarios por qué los demócratas representan una mejor opción. If they get their way, over 100 million Americans, including 5.3 million Pennsylvanians, will lose their protections for pre-existing conditions that we work so hard to provide. El proyecto electoral predice que en total más de 150 millones de estadounidenses podrían votar este año. Por el momento las encuestas siguen dando como ganadora Joe Biden, por lo que la batalla en los denominados estados péndulo se hace cada vez más dura en una elección marcada por la pandemia y el voto anticipado. ...24horas.cl. Atención, porque tras la histórica jornada de votación, en nuestro especial Chile Elige usted podrá encontrar todos los detalles de los resultados por regiones y por comunas, así como también en el extranjero. Además, un completo análisis en nuestro portal de noticias 24horas.cl para que revise todos los resultados, por supuesto, y el análisis que se hace de los mismos. Como siempre, queremos dar las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que permanezca en nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que tenga buenas noches.